El propósito de esta reunión es hacer una capacitación intensiva de todos ustedes para que podamos estar listos y prestos para estudiar siempre la palabra y para predicarla. Vamos a poner estas enseñanzas como un discipulado, pero es un discipulado intensivo. Aquí no me voy a enfocar en explicarle, hermano, usted tiene que entender que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac y luego tuvo a Jacob y Jacob fue el padre de Israel y las 12 tribus. No voy a hablarle de eso, porque eso ya debería saberlo usted. Es muy posible que esté aquí porque lo sabe. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de enfrentarlo a usted con su propia responsabilidad de hacer algo en este mundo, mi hermano. El propósito del día de hoy es ¿cuál es mi ministerio? Yo no le voy a decir, ¿ok? Yo no tengo autoridad para hacer eso, pero sí lo único que puedo hacer es mostrarle la escritura. Y con la escritura usted, con la dirección del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, tiene que saber para qué sirve. Y eso para lo cual usted sirve es eso a lo cual se va a poner a trabajar en ello. Porque si no lo hace, créame hermano, el tiempo es muy corto y cuando llegue el dueño de la viña nos va a llamar a cuentas. Cuando llegue el dueño de los talentos nos va a llamar a cuentas y no queremos quedarle cortos. Vamos a partir de aquí. El sistema educativo judío del siglo I. Primero, en el sistema educativo judío los niños iban a la escuela. Los varones, por ejemplo, iban al Bet Sefer de 6 a 10 años de edad. Y el propósito era que para los 10 años, cuando se graduaban de la primaria, los niños ya sabían la Torah de memoria. Es la responsabilidad de nosotros como padres a nuestros hijos desde bien chiquitos enseñarles la Torah aun cuando ellos no se den cuenta. Porque para cuando el niño iba a los 6 años a la escuela, ya el niño se tenía que saber un poquito de la Torah, sino que bastante, porque el mandamiento es, le vas a enseñar este mandamiento a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo. En la sopa de letras le vas a poner ahí que diga Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El niño se tiene que saber la Torah. Para cuando ya llega a la escuela, el niño está bien letrado. Y cuando sale de la escuela, cuando se gradúa, o más bien, cuando termina su ciclo escolar de primaria, para graduarse, él se tenía que saber de memoria la Torah. La cuestión es esta, que si los niños no se sabían de memoria la Torah a los 10 años, no podían pasar de escuela a la secundaria. Número 2. Los mejores alumnos, los que sí se sabían de memoria la Torah a los 10 años, entraban al Bet Talmud, que era una educación más alta para memorizar el resto de las escrituras a los 14 años. Es decir, no entrabas a la secundaria si no te sabías de memoria la Torah. Lo que significa que si un niño a los 10 años no pasaba el examen de la memorización de la Torah, se tenía que salir de la escuela e irse a su casa y buscar el trabajo, el oficio de la familia y seguir adelante. Entonces, todo el conocimiento que este niño obtuvo era en cierta forma en vano, ya que a fin de cuentas no se iba a graduar por causa de que no se sabía de memoria la Torah. Los mejores entraban a la secundaria y a los 14 se tenían que saber de memoria el Tanaj. Mismo proceso, a los 14 el examen para ver si realmente se saben de memoria el Tanaj, y los que sí sabían de memoria el Tanaj pasaban a la prepa. Los que no, era agarra tus cosas, vete a tu casa, busca el oficio familiar, ya no puedes seguir estudiando, porque tenga en cuenta que el propósito de la escuela era crear rabinos. Entonces no iban a tener de rabino a algún improvisado que no sabía nada, tenían que poner a una persona que sí sabía. Número 3. Los mejores, a los 14 años, iban al Bet Midrash, donde los rabinos les hacían acertijos para ver si sabían memorizar o si sabían el contexto de una escritura, o un drash, que es la conexión entre la Torah y los profetas. Aquí ya el niño, el adolescente de 14 años en adelante, ya no tenía que ir a comprobar que se sabía de memoria la Torah y el Tanaj. Esto ya se supone que se lo sabía. Aquí solo entraban los memorizados. Aquí tenían que saber cómo conectar una con otra. Aquí ya tenían que hacer un estudio concienzudo de las cosas, ya no nada más memorizado. No sé si a usted le pasó, pero en México sucede mucho. En México la educación lo que premia es la memorización, no el pensamiento de raciocinio. En México te premian que saques 10 en el examen, no que realmente sepas hacer lo que estás haciendo. Por eso los niños lo que aprenden, o los estudiantes en general, a lo que nos enseñaron fue a copiar en el examen, porque con que te metas toda la información 10 o 20 minutos antes del examen para que no se te olvide y vas y la metes al examen y sacas un 8 o 9, dices, ya la hice, con eso tengo y ya. Y al día siguiente no te acuerdas de nada. Por eso muchos años después
Pregúntenle a cualquier adulto y no se acuerda para qué es el seno, el coseno, la hipotenusa y todas esas cosas porque no nos acordamos, ni nos interesan. Porque la gran mayoría de la gente aprendimos eso por obligación y realmente no había una intención de aprender. Por eso los jóvenes cuando salen de la preparatoria no saben ni qué estudiar porque todo lo que estudiaron fue con una mentalidad de memorizar, no con una mentalidad de realmente tener nutriciones en su corazón y en su mente que les hiciera tener una profesión y no nada más una carrera. Cuando los jóvenes en el nivel 3 no mostraban que eran muy buenos con la conexión de una y de otra cosa, que eran realmente buenos y se les hacían los exámenes ante todo el consejo de los maestros y todo, y eran buenos, entonces se graduaban y entraban a la parte final. Iban a hacer prácticas profesionales, tal vez en su país hacen lo mismo, ser un intern en inglés les dicen, y los rabinos judíos les decían talmidim, que significan discípulos. Los discípulos son los practicantes de los rabinos. Los rabinos solamente elegían a discípulos que habían sido graduados del Bet Midrash. No iban a agarrar discípulos de un niño que reprobó la primaria. No iban a tampoco agarrar discípulos de alguien que estaba sentado en el puesto de los cobradores de impuestos, o un pescador, o uno sentado abajo de un árbol. Y tal vez ya sabe para dónde voy. Porque esos tipos de personas que acabo de mencionar son justamente las personas que Yeshua eligió para que fueran sus discípulos. Yeshua pudo haberse ido a la mejor escuela de su tiempo a decirle, sígueme a los mejores alumnos de todos los Bet Midrash. Eso es lo que hacía un rabino. Un rabino iba y buscaba a los mejores alumnos y se los llevaba consigo. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pablo dice que él fue alumno, discípulo de Gamaliel? Gamaliel era el mejor rabino de su tiempo. Se estaban graduando los alumnos y él buscaba al mejor y buscó a Pablo. Vamos a ver, me levantó la mano Isaac. A mí me gustaría agregar algo ahí, algo que siempre hemos escuchado y porque está en las escrituras también, que el Señor llama a los que no están preparados. Muy bien. Sin embargo, algo que se me ha hecho muy interesante es cómo el Señor llama para sacar a su pueblo a Moisés. Alguien que podríamos pensar que no está preparado en las cosas del Señor. Sin embargo, él está 100% preparado en las cosas egipcias. Sí. Ahora, ahorita que mencionaste al apóstol Pablo, es cierto, él está llamado para sacar o para regresar, mejor dicho, al pueblo de Israel o a la casa del norte. Y no es alguien ignorante, es alguien completamente preparado. Sí. El problema es muchas veces cuando se toman esos versículos para decir, estoy hablando de cuestión cristiana, por llamarlo de alguna manera, que no importa que no estés preparado, el Señor te va a dar palabra y todo, e ignoramos que los que son usados para cosas muy grandes son gente muy preparada. Tal vez no en lo que van a hacer, pero son preparadas en algo de trasfondo. En el caso de los apóstoles, a pesar de que no tenían, como dices tú, toda la preparación, no eran alguien ignorante en muchas cuestiones. Muy bien. Gracias, Isaac. Un saludo hasta San Luis Potosí, Isaac Hernández. Lo que menciona Isaac es realmente a lo que voy, porque ahorita voy a entrar en ello. La regla general es que todas aquellas personas que iban a ser discípulos de un rabino necesitaban estar estudiados y no nada más estudiados, pero completamente capacitados para ello. Pero hubo algo que mencioné muy importante. Le dije, cuando un niño a los 10 años de edad llegaba a su examen y no lo pasaba, tenía que irse a buscar un trabajo con su familia. Pero ese niño, todo el conocimiento que sabía, le estoy seguro que lo tenía allí, solamente que ya no tenía la oportunidad de aplicarlo porque ya no estaba él autorizado para ser un estudiante y a la postre un rabino. ¿Le ha pasado a usted que conoce mucho de un tema del cual técnicamente usted no está capacitado para ello? O sea, por ejemplo, que usted sea una persona que es carpintero, pero le gusta mucho acerca de la medicina. No que sea doctor, no, obviamente no está capacitado para ello, pero le gusta mucho, le gusta ver videos, le gusta estudiar y conoce sobre eso. Entonces, cuando alguien le habla de medicina, usted habla y dice, wow, ¿tú estudiaste? Y dices, no, yo nunca pude estudiar, pero me gusta. Entonces, esa era la situación que tenían los discípulos. Porque déjeme leerle la palabra y vamos a ver algo que, por un lado, podría parecer una conjetura, pero lo que dijo Isaac hace un momento atrás realmente me da
más allá de una conjetura, me da la respuesta bíblica de por qué le digo lo que le voy a decir. Vamos a ver qué pasó cuando Yeshua reclutó a sus discípulos. Mateo 4:18. Andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno se llamaba Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Si Yeshua iba a hacer la encomienda más grande de la historia y mandar a predicar a personas que tendrían que llevar su mensaje con toda la sabiduría, pero eran personas que no sabían nada porque eran pescadores, absolutamente pescadores, que nunca estudiaron. Entonces, no creo, y sobre todo si Yeshua tenía el tiempo encima porque tenía 3 años para predicar, y otros dicen que tuvo menos. ¿Usted cree que Yeshua iba a buscar personas que no sabían absolutamente nada de nada? Él no iba a hacer eso, porque hubiera sido un desperdicio de su tiempo tratar de estar explicándole la historia de Abraham, Isaac y Jacob a personas que jamás estudiaron nada, cuando él tenía que explicarles a ellos los secretos de la Escritura. De hecho, lo dice él mismo en Mateo capítulo 13. A otros no se les permite entender, pero a ustedes se les van a revelar los secretos del reino de los cielos. Y tenga en cuenta lo que vimos hace un momento atrás acerca de las diferentes estudios y categorías. Cuando una persona se graduaba de la preparatoria para ser discípulo de un rabino, el rabino se la pasaba llevándoselos para todos lados y ellos lo miraban actuar a él y ellos miraban y él hablaba con ellos y les decía: muchachos, ya saben cómo se les dijo, ¿verdad? Y ellos decían: sí, señor. Bueno, pues yo les digo esto, porque lo que hacía un discípulo era tomar las enseñanzas de su rabino y aplicarlas como su rabino se las había enseñado. A eso se le llamaba llevar el yugo de un rabino. Espero me voy explicando. Eso lo hemos explicado antes en otros mensajes. Cuando tú seguías a un rabino de manera exclusiva, llegaba el punto donde te bautizabas en el nombre de tu rabino. ¿Por qué cree entonces que los discípulos de Yeshua se bautizaban en el nombre de Yeshua? Porque esa era la práctica común que se hacía, era bautizar en el nombre de tu rabino. Entonces Pablo en Corintios regaña a los corintios y les dice: oigan, ¿qué no entienden que yo no bautizo a ninguno de ustedes en el nombre de Pablo? Dice: ustedes son discípulos de Yeshua, así como dice Pedro y Apolos y yo simplemente somos servidores del Mesías, que él es el que se lleve la gloria, nosotros no. Entonces lo que Yeshua hizo fue buscar a gente que, si bien eran pescadores, no eran cualquier tipo de pescador. Eran pescadores que tenían conocimiento de en algún momento haber estudiado lo suficiente, pero no haber sido lo suficientemente buenos como para poder terminar sus estudios. Eran muchachos que tenían allí y aquí en la mente todo el conocimiento, pero también tenían un corazón con sueños frustrados, porque habían reprobado un examen, muy posiblemente no habían dado el ancho como lo hubiera hecho el apóstol Pablo, y no pudieron, eran tan fuertes los filtros que ellos se quedaron cortos. Entonces se tuvieron que ir a ser pescadores como sus padres, porque dice que trabajaban con su papá, los hijos de Zebedeo. Tuvieron que ir a buscar un trabajo porque era la regla general, porque si no dabas el ancho para ser un rabino, porque no eras del 1%, todo lo demás ya no lo podías hacer. Cuando Yeshua llega y los ve y les dice, de hecho, tengan en cuenta que Jacobo y Juan, Juan y Andrés. Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista, porque fueron los primeros que miraron a Yeshua. Cuando Yeshua fue bautizado, esto sucede, esta es la cronología. Yeshua baja a las aguas con Juan el Bautista y Juan el Bautista lo mira y dice: este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y eso viene en el Evangelio de Juan. Por eso Juan, el apóstol Juan, dice... Siempre cuando Juan habla de él mismo, nunca dice, yo anduve allí, como Lucas, que dice, allá andábamos Pablo y yo. O sea, Juan no se menciona así. Juan habla en tercera persona. Entonces siempre dice que el discípulo al cual Yeshua amaba, que tampoco es como que, o sea, no dice yo anduve, pero dice el discípulo al cual Yeshua amaba. O sea, él sabe que él era el discípulo al que Yeshua amaba. Pero Juan dice que cuando Juan el Bautista declaró que Yeshua era el Cordero que quitaba el pecado del mundo, dice, entonces 2 de sus discípulos, Andrés
el hermano de Pedro, y otro de su discípulo, que eran discípulos de Juan, dejando a Juan, se fueron atrás de Yeshua. Entonces te muestra quiénes fueron los dos primeros discípulos de Yeshua. Fueron Andrés y Juan. Técnicamente no fueron sus discípulos, pero fueron los primeros que lo fueron a buscar. Y ellos eran discípulos de Juan. Quiere decir que Juan posiblemente tenía una estrategia similar a la de Yeshua, de ir a buscar gente que no eran necesariamente los más preparados, o sea, como que con puro 10, sino que a los que no querían los demás, ellos los habían ido a buscar. Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Y entonces llegan y le dicen, Señor, ¿dónde moras? Y ya les explica y subieron con él. Y después Yeshua se va al desierto. 40 días está en el desierto, tentado por el enemigo. Y después de 40 días, con todo el poder, regresa. Y cuando regresa, los mira a ellos allí. Ese es el segundo encuentro de Yeshua con Andrés y Yeshua con Juan. Ese es el segundo que tuvieron. Entonces, cuando llega y mira a Andrés, mira a Pedro y les dice, muchachos, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y entonces Andrés seguramente le dijo a Pedro, este es el que vimos que Juan nos dijo que era el cordero que quitaba el pecado del mundo. Y si Pedro, que conocemos cómo es, era desde un principio como siempre fue, seguramente si Pedro, que estudió y se quedó corto en algún momento, y les decía, este hombre al cual el mismo Juan el Bautista reconocía como el Cordero de Elohim, si él llegaba y me decía a mí, oye, deja lo que estás haciendo, yo te voy a hacer pescador de hombres, ¿a poco no dejo todas las cosas y me voy atrás de él? Es hasta lógico, ¿no? Si yo ya sé que este señor, porque mi hermano lo vio, y mi hermano vio que lo bautizó Juan, y mi hermano vio que este hombre fue tan grande que se abrieron los cielos cuando fue bautizado y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo en el que tengo complacencia. Si él me está diciendo a mí, deja todo y sígueme, y si yo no he podido ser reclutado por ningún rabino porque ya me dijeron que yo no soy suficientemente bueno, pero él me está dando la oportunidad, ¿a poco no tomar esa oportunidad? Eso fue lo que pasó, mis hermanos. Y después, minutos después, se encuentra con Juan y con Jacobo. Y les dice, muchachos, síganme. Y dejaron las redes y se fueron atrás de él. El propósito de este mensaje el día de hoy es que usted se ponga a pensar si realmente usted está dispuesto a dejarlo todo por seguir a Yeshua. ¿Está usted dispuesto? ¿O usted dice, yo lo quiero servir, pero realmente no está al 100%? Porque el propósito es que usted le entre al 100, mi hermano. No al 100 para que trabaje con el remanente, una fe inteligente. No, no, no. Sino que usted active en su vida ese llamado que él le ha dado. Ese llamado que muy posiblemente se ha quedado trunco. Que posiblemente en algún momento dijo, yo no puedo hacerlo porque me casé joven, porque me casé por causa de que había embarazado a mi esposa, porque yo nunca conocí de Jesús o ahora de Yeshua de joven, yo ya soy un hombre de 60 años, una mujer de 60 años, porque tengo hijos, porque no tengo, porque tengo un trabajo, porque tengo 2 trabajos, porque tengo tantas cosas, yo no puedo hacerlo, que lo haga otra persona, ¿por qué lo voy a poder hacer yo? Porque posiblemente tú que tienes esas justificantes, que pueden ser muy, muy justificables para ti, dentro de ti de todas formas siempre existe ese sueño de tal vez yo pude haber sido útil para la obra de Adonai. Tal vez yo pude haber hecho algo, pero no pude. Porque tal vez cuando llegó el momento de hacerlo, fallaste tu prueba y dijiste ya no se puede. O las circunstancias te hicieron que ni siquiera pudieras presentar el examen. Y ya no hubo oportunidad para ti. Pasaron los años, ya tienes 10 años desde que aquel día quisiste servir a Adonai y sientes que se te fue la vida. Que ya para ti no hay oportunidad y luego miras que pasa el tiempo y luego un día conociste a Yeshua tal cual es. Empezaste a darte cuenta que no se llamaba Jesús, empezaste a darte cuenta que había mucho más para esta vida que lo que te estaban pintando por tantos años, pero de todas formas tú seguías remendando redes allá. Seguías bajo la cobertura de tu padre, porque Jacobo y Juan estaban bajo su papá. Tal vez a ti te tocó que eres hijo de pastor y que dices, aquí tengo que estar porque tengo que apoyar el ministerio de la casa, el ministerio de mi papá, de mi mamá, pues tengo que hacerlo. Pero llega el Mesías y te dice, sígueme.
deja las redes. Tú estás remendando redes de alguien más. No estás trabajando en lo que tú deberías hacer. Y estos muchachos eran tan sabios, mi hermano. Y tenga en cuenta que tenemos una imagen pésima de las cosas, porque pensamos en los discípulos de Yeshua como nos los pintaron los renacentistas, viejos de cabellos canosos y barbas grandes. Y piensa esto, si Yeshua tenía 30 años cuando empezó a predicar, era un muchacho joven. Por el rango de estudios que le estoy mencionando, un joven empezaba a estar graduado para ser discípulo como a los 19, 20 años. Entonces, a los 30 podía ser rabino. Por eso Yeshua empezó a predicar a los 30 años, igual Juan. Quiere decir que los discípulos de los rabinos eran muchachos casi adolescentes. Quiere decir que Pedro, Andrés, Jacobo, Mateo, Felipe, Bartolomé, todos ellos eran muchachitos entre 19, 20, 21, 22 años. Eran jovencitos que para los efectos de ser rabino, al tiempo del judaísmo, a la forma del judaísmo, ya se habían quedado. Ya estaban viejos, ya no podían seguir estudiando. Pero he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo y llega y mira a Felipe. Mira, me encanta esa escena, ¿no? Mira a Bartolomé, mira a Natanael. Llega Felipe, ¿no? Y le dice, encontramos al Mesías, viene de Nazaret. Y el otro está sentado bajo el árbol y dice, hasta crees. O sea, en México les decimos nini, quien ni estudia ni trabaja. Y llega su amigo y le dice, que también era un nini posiblemente, y le dice, encontramos al Mesías, viene de Nazaret. Dice, hasta crees, va a venir algo bueno de Nazaret. Y dice, pues ven y míralo. Y cuando llega, Yeshua lo ve y le dice, este es un verdadero israelita en el que no hay engaño. Yo creo que era como un norteño. Parece como que a este no lo hacen tonto. Y le dice, ¿y tú quién eres? ¿De dónde crees que me conoces o qué? Le dice, pues antes de que te hablara Felipe, cuando estabas abajo del árbol, yo te estaba viendo. Y eso le bastó a Natanael, a Bartolomé, para ponerse de rodillas y decir, Adón, tú eres el Mesías. Dícete, porque te dije que te vi abajo del árbol. ¿Ya crees? Cosas más grandes que estas verás. Eran muchachos estudiados hasta cierto punto, pero a lo mejor usted conoce jóvenes que son bastante listos, pero no son nada buenos para llevar buenas calificaciones. Las calificaciones en la escuela no te muestran qué tan listo es una persona, te muestran qué tan apegado a las reglas de la escuela es. Y eso en los últimos días platicaba con mi esposa, me parece algo muy deprimente, porque la escuela da premios no al más listo, no al más inteligente, sino al más aplicado en lo que le dicen. Crean un robot con un formato de cómo deben ser las cosas. Yeshua no quería robots. Yeshua quería gente que supiera pensar. Entonces dijo, ¿saben qué? Yo no voy a ir a la escuela a buscar a los mejorcitos, y los dejó. Él fue y buscó algo muy bonito que dice la Escritura, déjeme compartírselo. Hechos 4:13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Yeshua. Y luego dice, Pablo. Me encanta que lo diga el apóstol Pablo, porque Pablo es la excepción a la regla. Pablo sí era el más preparado de todos. No es por nada que Adonai, que Yeshua mismo le dijo a Ananías, este es un instrumento escogido. Porque el instrumento escogido no era Pedro ni era Juan, era Pablo. Primera a Corintios 1:27. Más bien Elohim ha elegido a los necios del mundo. No es a los cabezones, es a la gente que se supone que no sabe, a los ignorantes del mundo, para avergonzar a los sabios. Y a los débiles del mundo, Elohim los ha elegido para avergonzar a los fuertes. Elohim ha elegido a los viles del mundo y a los menospreciados, a los que no son, para deshacer a los que son. Mi hermano Isaac dijo algo muy poderoso. Tal vez no podrán estar preparados en cuestión de estudios, pero eso no quiere decir que eran ignorantes, lo cual es muy correcto. Cuando usted mira la historia de Moisés, es un muy buen ejemplo. Porque Moisés dijo, ay Señor, yo no sé ni hablar. Y entonces decimos, estaba tartamudo o no tenía don de la palabra. Le aseguro que no estaba no estudiado, porque este hombre era un príncipe, entonces estaba estudiado. Posiblemente estaba tartamudo, puede ser, pero era más que tenía miedo. Entonces le dice, mira, no tengas excusas porque si dices que no sabes hablar, te voy a mandar a tu hermano que vaya contigo. Adonai siempre escoge a una persona porque tiene un propósito para ellos, porque él sabe que esa persona tiene dentro de sí
eso para lo que eso que se necesita para la obra que se tiene que llevar a cabo. ¿Sabe por qué eligió a Noé? Eligió a Noé porque era el único que se iba a encargar de ser firme y fiel hasta la última consecuencia. Hace unos años atrás salió la película de Noé de Russell Crowe y a mucha gente no le gustó. Porque no, eso no se parece a la Biblia, porque tenían la idea del arca de Noé, de los niños, donde se va saliendo el cuello de la jirafa por un lado y la trompa del elefante por otro. No con la idea verdadera de las cosas, que en realidad el arca de Noé era un cofre donde estaban guardando prácticamente lo que iba a ser la nueva vida en el mundo. Tenían semillas, tenían grano, tenían animales para poder repoblar la tierra. Y Noé tenía que ser el hombre más firme, tanto de que si uno de sus hijos se les desviaba, tenía que ir y matarlo. Porque que cuando su hijo Cam, saliendo de allí, hizo lo que hizo, lo maldijo a su propia descendencia. Adonai eligió a Noé porque sabía que nadie más iba a tener los pantalones suficientes para llevar a cabo la encomienda que Noé hizo. Eligió a Moisés por esa misma cosa. Eligió a Moisés porque él sabía que el único que tenía esa oportunidad de hacer las cosas así era él. Eligió a Moisés porque posiblemente el faraón al cual Moisés iba a enfrentar era su hermano. Eligió a Moisés porque Moisés iba a ser el único israelita con derecho a entrar, o tal vez no derecho, pero con la oportunidad de entrar al trono del faraón. Si yo soy el faraón y un esclavo viene y me dice, déjame entrar a verte, ¿usted cree que me van a dejar entrar? Sí, o sea, si yo lo voy a dejar entrar, si yo soy el faraón. Pero si le dicen, viene tu hermano, que tiene 40 años que se escapó, y ahora resulta que le dio por ser bien patriota y quiere ser el que vaya a libertar a todos los hebreos del reino, nada más por burlarme de él, si lo dejo entrar. Elohim elige a las personas, aunque ellos no sepan por qué, porque ellos son para algo. Si Elohim te ha puesto en esta posición en la cual estás el día de hoy, no te puso para que estés sentado nada más. Entiendo completamente que llega un momento donde te tienes que sentar primero y tienes que aprender. Claro, todos los que son maestros fueron discípulos en algún momento, pero tal vez ya se te está acabando el tiempo. Tal vez ya no es tiempo de estar nada más escuchando mensajes todos los días en YouTube. Tal vez lo poquito que sabes deberías ponerlo en práctica, porque tu familia lo requiere de ti. Yo tuve la responsabilidad de que yo me casé en el mismo tiempo en el cual Adonai me mandó gente para que empezara a escuchar la palabra de parte de mí. Entonces, hubiera sido bien sencillo para mí que casado con mi esposa nada más al año siguiente o año y medio siguiente, cuando ya tenemos a nuestra niña, aprender de la palabra nosotros y estar siendo edificados y crecer y todo bien padre. Pero al mismo tiempo que yo me estaba casando, Adonai estaba enviando gente para que yo le predicara la palabra. Entonces, me veía en la necesidad de ponerme a estudiar realmente. Muchos de ustedes tienen el privilegio y la bendición de no tener que predicarle a nadie, porque, gloria a Adonai, pueden aprender a su ritmo. Y le voy a decir esto, que ese privilegio se le está acabando, porque donde usted está, Elohim lo está poniendo para que haga algo con lo que sabe. Tal vez no sepas mucho. Tal vez no te vas a saber las 7 leyes de Pablo a explicación profunda. Tal vez no vas a saber qué son los 144,000 sellados. Tal vez no entiendas cosas así. Pero con que tú le digas a una persona que el Salvador se llama Yeshua, ya hiciste una diferencia. Si le dices a una persona, yo soy un israelita, ya hiciste una diferencia, porque te van a decir, oye, pero ¿cómo ya te crees judío? Y tú, si entiendes la diferencia, ya tienes algo que decir. Algo puedes hacer con lo que Adonai te ha dado. Tengo un comentario, me parece, Isaac, otra vez. Nosotros encontramos en Hechos 10 cuando Cornelio, que es podría ser una de las primeras, de los primeros gentiles en ingresar al reino del Señor, que él no es alguien ajeno a la causa del Señor. Él dice que está a la hora de la oración. Y a veces nosotros ignoramos, digo a veces ignoramos porque yo soy el primero, ignoramos las horas de la oración en las cuales el Señor en Éxodo, no sé, no recuerdo, pero Él habla de que hay que ofrecer sacrificios en la mañana y en la tarde. Y curiosamente, como estaban las horas ya para ese entonces, era precisamente a las 9 y me parece que a las 3, y Cornelio está orando, está haciendo una repetición, por así decirlo, del Sidur de los judíos, para que el Señor tome en cuenta sus oraciones. Él no es alguien ignorante, y a veces nosotros cuando venimos al Señor por algo nos llama porque no somos ignorantes hasta cierto punto. No era alguien que, a pesar de que era romano y que tenía a su cargo
una buena comitiva de personas. Él se estaba arriesgando, por decirlo de alguna manera, disculpen la palabra, el pellejo, porque él lo podían matar. Y él está adorando a un Dios ajeno a todos los que él tenía. Él está buscando de Dios y Dios se permite que ese primer gentil se adhiera fuera de, pero no es alguien ajeno a. Voy a ahondar un poquito más lo que dijo Isaac. Cornelio estaba preparado porque estaba orando. Tal vez nos podemos nosotros sentir identificados en ese aspecto. Él era un hombre que estaba buscando de Adonai, aún si no conocía toda la revelación de las cosas, él estaba buscando. Le estaba compartiendo el mensaje a su familia, porque cuando llega el ángel y le dice, manda a traer a Pedro, que está allá en la casa de Simón el curtidor, Cornelio invita a su familia completa. Cornelio no tenía el mensaje, mi hermano. Cornelio solamente tenía un corazón de querer obedecer los mandamientos de Adonai. Cornelio quería obedecer y estaba en camino a hacerse un prosélito, a convertirse en un judío convertido, en un converso al judaísmo. Pero Adonai le manda a Pedro. Y tal vez tú digas, yo no sé predicar. O sea, por eso el tema del día de hoy tiene que ver con reconocer cuál es tu ministerio. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Levante su mano si usted ha dicho, yo no sé predicar, yo cómo voy a predicar, yo no entiendo nada ahora, o yo creí que podía y ahora que veo que es muy distinto de lo que pensé, no me animo. Levante su mano si usted no se anima a predicar. Hermano Iván Jaramillo, lo escuchamos. Creo que yo me siento capacitado para predicar y me gusta y siento eso por dentro. La parte difícil que se me hace a mí es que no conozco las citas bíblicas y que de pronto alguien me haga una pregunta, así como yo soy de preguntón también, y que no tenga la referencia bíblica exacta para respaldar. Entonces, Pastor Daniel Cerrato. Bueno, shalom a todos. Estamos aquí con el hermano Federico. Parece que el hermano Luis me vio preparando la enseñanza para el día de la tarde, porque exactamente de eso voy a hablar con los hermanos. Gloria a Dios. De esa, y es porque no tenemos confianza. O sea, el hablar tiene que ver con una cuestión de confianza. Y uno de los temas, o el versículo sobre el cual voy a estar trabajando hoy, de hecho, es en la carta de los Hechos, capítulo 1, porque nos dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy tenemos una congregación que se está levantando en las raíces hebreas con el poder del Espíritu Santo porque ya están guardando mandamientos. La promesa era que si nosotros guardábamos los mandamientos, el Espíritu de verdad iba a venir sobre nosotros. Y si el Espíritu de verdad viene sobre nosotros, íbamos a recibir poder. ¿Poder para qué? Para llevar estas buenas nuevas a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra y poder ser testigos de lo que el Eterno está haciendo en nuestra vida. El problema es que no estamos teniendo esa confianza de que el Eterno nos ha dado ese poder para levantarlos, no poder para hacer que una montaña se vaya al mar directamente, sino poder para convertir el corazón de los padres hacia los hijos, para hacer teshuvá. Ese poder es el que nos ha dado y tenemos que tener esa confianza nosotros en este tiempo. Así que eso es lo que quiero aportar a esta parte, que si no han entendido su propósito, no es porque no lo tengan, porque el poder es para todos y es para estos días. Hoy se está cumpliendo con lo que usted empezó a hablar, con que estos son los últimos días, y en Joel lo dice, y en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos e hijas. El poder ahí está, solo es que lo queramos utilizar. David Cancino, ¿sí quiere dar un comentario? La verdad que me siento muy identificado con lo que se está hablando, ¿ya? Yo por mucho tiempo pertenecí a una corporación de corte pentecostal, ya, donde fui músico por años. Solamente mi función era tocar la guitarra eléctrica, ya, hasta hace unos años atrás, donde el Eterno puso algo en el corazón, no lo entendía, me llevó a renunciar y dejar los cargos que tenía en esa iglesia. Fue que empecé a leer la Escritura y habían cosas que yo leía y de acuerdo a la doctrina que en ese entonces impartían en esa corporación no me cuadraba. Sobre todo el versículo de Jeremías 31:31. Vendrán días en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y cuando yo hacía preguntas en la iglesia, los pastores me decían, no os hagáis maestro entre vosotros. Y por otro lado, claro, yo leía en la Escritura donde Pablo decía, ustedes ya debieran ser maestros.
Entonces tenía de alguna forma una confusión y por años estuve con eso en la mente hasta que llegó el momento en que el Eterno puso en mi corazón salirme de ahí. Y tomé la decisión. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado porque en ese momento el Eterno empezó a capacitar mi vida. Y del año 2012 a la fecha, Dios fue poniendo de alguna manera, el Eterno, gente en el camino. Y fui nutriéndome, ¿ya? Y de alguna forma toda aquella gente que me conocía por años en esa corporación, me preguntaba, pero ¿qué te pasó, David? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que tú crees ahora? Y es lo que me movió, en alguna manera, en este tiempo, a grabar también algunos videos con enseñanza para decirle a ellos cuál es mi creencia, cuál es mi fe hoy en día. ¿Ya? Y di el salto, me costó harto, sí, porque hay que tener harta, leer y como decía el pastor Jaramillo, conocer la cita hebrea y entender de qué se está hablando, como decía el hermano Eliú, si no conocemos la historia de Abraham, ¿cierto? La promesa de ahí en adelante, difícilmente vamos a poder plantear la enseñanza. Crea en una disciplina de querer estudiar y de querer profundizar. Obviamente hay muchas preguntas, ¿ya? Y muchas cosas que todavía no están claras, pero en el momento y en la madurez que vayamos adquiriendo en el tiempo, Dios va a ir abriendo el entendimiento e irá poniendo a la gente idónea para que también entendamos nosotros. Mi hermano Iván. Mire, yo cuando recién lo traje a usted ahorita en enero, recuerdo que yo ya estaba como, sentía que estaba empujado para empezar a predicar y todo, y empezar a soltar el miedo de que porque no sabía las citas bíblicas. Y en esa presentación, y después de la presentación, se mencionó, Santiago dice, no nos hagáis maestros de vosotros, porque la responsabilidad es más grande. ¡Oh! Ahí yo se me dio el miedo, hasta me estoy erizando. Dije, no, para que después no me vayan a reclamar la sangre a mí de todos los que desvíen. Entonces, ese es el gran temor mío. Mi hermano David dijo algo muy poderoso. Pablo dice, ustedes, yo ya no debería estar explicándoles estas cosas. Dice, ya deberían ser maestros en este aspecto. Y luego Santiago dice, pero no se hagan maestros muchos de ustedes. Entonces sí parece una contradicción, pero realmente no. Porque lo que está diciendo Pablo es algo que tiene que ver con que tú y yo deberíamos conocer tanto la Escritura, que en la medida de nuestras posibilidades, lo que sabemos lo deberíamos saber tan bien que pudiéramos predicarlo. Y luego Santiago va más allá y dice, pero si tú lo haces porque quieres ser líder, aguas, no le entres así. Porque no cualquiera, porque la responsabilidad es muy grande. Entonces, ese es el contexto de por qué dicen las cosas de esta forma. Regresándome a lo que dijeron de Cornelio. Cornelio, ¿qué hizo cuando llegó Pedro? ¿A quiénes son a los que invitó? ¿A quiénes tenía en su casa? A su familia y a sus amigos. No invitó a toda la colonia. No hizo una campaña evangelística para traer 1,000 personas y llenar un estadio. O sea, él llegó con su mamá, seguramente su papá, su tía, la madrina, la prima, la cuñada, la vecina, la señora de la gallina de enfrente. O sea, trajo a todos y los puso en su casa y a lo mejor estaban algunos así con el celular de que, ay, ¿qué va a hacer? Y la sobrina estaba, y el tío llegó bien tarde y el otro venía del trabajo y el jovencito de 14 años así todo serio que no quería hacer nada. Pero ahí tenía a toda la familia. Y llegó Pedro. Y entonces cuando llega Pedro, yo creo que lo vieron de arriba abajo, porque para acabarla, seguramente eran personas de dinero, y vieron a un señor judío, todo barbón, sucio, que yo imagino que Pedro era un hombre muy greñudo y barbón, y lo vieron así como que, este es el que nos va a enseñar. Y el único que estaba bien emocionado era Cornelio, y corrió y le iba a besar los pies a Pedro, y Pedro dice, espérame, tranquilo. Y entonces Pedro le dice algo, le dice, tú y yo somos iguales. Esa es la interpretación de la visión del lienzo, porque Pedro le dice, ya entendí que Elohim no hace diferencia de personas. O sea, no está hablando de, ahora sí me podemos comer bien a gusto un puerco aquí, ya trajiste salchichas para asar y bien padre va a haber carnita asada. No, en realidad estaba hablando acerca de que los animales se refería a la gente, ¿no? Bien, ese es tema de otro día. Usted tal vez no sea Pedro, tal vez usted no sea Pablo. Posiblemente no vamos a ser Pablo porque Pablo era un genio. No le pido que me haga como Pablo porque luego me va a mandar ahí a que me muerdan las serpientes en los naufragios. Mejor, no. Pero lo poquito que yo puedo hacer, eso es lo que quiero hacer. Tal vez no es mucho, tal vez no podemos hacer demasiado, pero tenemos la responsabilidad de que lo poco que tenemos y lo poco que sabemos, lo pongamos por obra. Tal vez usted no es Pedro, pero puede ser Cornelio. Tal vez cuando usted abrió la puerta de su casa para recibir a una persona que predica la palabra, tal vez no lo hizo físicamente porque no llegó nadie a su casa,
Pero cuando usted le puso un video de una enseñanza a un hermano, usted ya está abriendo la puerta de su casa para recibir el mensaje de la palabra. Le dije al principio que el propósito de este tema tiene que ver con entender cuál es tu ministerio. Quiero que vayamos a la escritura. ¿Cuántos ministerios hay? Tú puedes decir, no, pues es que yo entiendo que son 5 ministerios pero yo no creo que yo sea apóstol. De hecho, hay gente que dice, los apóstoles ya no existen. Entonces, bueno, imagínate. Otro, yo no creo que sea evangelista, yo no creo ser profeta. De hecho, de todos esos, el que la mayoría de la gente quiere ser, todos quieren ser profetas, pero luego no saben ni qué significa la profecía. Y a la gran mayoría les dicen pastores. Entonces, tú podrías ser maestro, profeta, evangelista, pero te van a decir pastor de todas formas, porque la gente no sabe nada. Entonces, vamos a ver cuántos ministerios hay según la Escritura y usted necesita saber en cuál encaja usted. Efesios 4:11 dice, y él mismo, Yeshua, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y pensábamos que eran 5, pero son 4. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y luego el cuarto dice a otros pastores y maestros. No dice a otros pastores y a otros maestros. ¿Puede notar que pastores y maestros son la misma cosa? No podemos decir, yo soy maestro y no ser pastor. O en la mayoría de los casos, pastores que dicen, es que yo soy pastor, yo no enseño en la iglesia, yo tengo mis maestros. Y piensan que los maestros son los de la escuela dominical. No, bíblicamente, si eres pastor, debes ser maestro. Y si eres maestro, debes ser pastor, porque son la misma cosa, van juntos. A muchos de nosotros ahora con el YouTube nos gusta la idea de subir videos porque decimos, wow, mucha gente me va a ver. Y de hecho, si usted habla de raíces hebreas, mucha gente lo va a ver porque estamos tan hambreados que cualquier cosita que parezca raíces hebreas, la gente va y la absorbe. El problema es que el concepto raíces hebreas está tan capiroteado, tan mezclado de tantas cosas que luego la gente ya no sabe ni qué cosas son bíblicas ni qué cosas no lo son. Ser maestro es algo padre. Hoy en día, este es el tiempo de los maestros. Dice la Escritura, en los últimos días los maestros brillarán como las estrellas en el firmamento. Hoy es el día de que todo el mundo quiere ser maestro. Pero el problema es que el que es maestro debería ser pastor. Hacer algo con las personas a las cuales les está revelando la verdad de la Escritura. Porque si nada más les revelas la palabra y luego los dejas a su suerte, tú no los estás pastoreando, estás haciendo la mitad del trabajo nada más. Y si tú nada más dices ser maestro y dices, es que yo no tengo don de pastor, pues búscalo, porque necesitas tenerlo. O tal vez no eres pastor. Si tú eres pastor y no eres maestro, ¿qué cosa le estás enseñando a tu gente? Porque el pastor cuida, pero no nada más cuida sentado ahí haciendo nada. Tiene que hacer algo, tiene que edificar a su rebaño. Por lo tanto, tiene que saber cómo enseñarlos y dirigirlos en el camino de Adonai. Ser pastor y ser maestro son la misma cosa, o más bien van juntos. Pero no nada más hay estos 4, porque puede ser que cuando le pongo estos 4 ministerios usted diga, uy, pues entonces yo no tengo ningún ministerio, porque yo no creo que yo sea apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor o maestro. Vamos a Israel Espíndola. Estaba leyendo en Efesios 4:11, en esta versión de la escritura que tengo, que se llama la Torah viviente. Es algo interesante, solo lo quería comentar, porque dice, a él le dio a algunos el ser emisarios, shelehim, embajadores, a otros profetas, nevim, quienes hacen volver al pueblo a la Torah, a otros besorim, proclamadores de las buenas noticias de redención, y algunos pastores, quienes guían y apacientan, y maestros, quienes enseñan la Torah. Pero me llama la atención que el ser profeta es hacer volver al pueblo a la Torah. Puede ser que tras esas cosas usted y yo nos podamos sentir como que, sabes, yo no creo que yo sea ninguna de esas cosas. Y entonces te puedes hasta sentir descorazonado porque pienses, oye, entonces yo no sirvo para nada. O yo no tengo ministerio. Y si el hermano Eliud dijo que terminando este video teníamos que nosotros reconocer cuál es mi ministerio, pues creo que no tengo. Si usted se siente así, no se sienta así, porque la Biblia no nos dice que solamente hay 4. Primera a Corintios 12:28 dice, y a unos puso Elohim en el cuerpo del Mesías. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
Wow, entonces ahí ya vienen más. Tal vez usted y yo no somos evangelistas, profetas, pastores y maestros, pero tal vez nosotros hacemos milagros, hermano. ¿Alguno de ustedes le toca hacer eso? Bueno, si usted tiene llamado de hacer milagros, ahí está. O tal vez usted tiene don de sanidad y tiene ministerio de sanidad. O tal vez a usted dicen, y a lo mejor cuando dije milagros y sanidad, otro se quedó, pues estaba más fácil ser profeta. Yo creo que me puso más complicada la situación con eso de hacer milagros. Pero tal vez usted dice, bueno, yo no sé hacer milagros, yo no soy apóstol, no soy pastor. Pero tal vez usted es de los que ayudan, los que administran. Mire, ese está muy bueno, porque los que administran son los que dirigen las reuniones, los facilitadores. Las personas que dan la palabra a las demás personas que pueden coordinar una reunión. Santiago, justamente, lo vemos en el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Miramos a Santiago siendo el facilitador de la reunión, el maestro de ceremonias, daba la palabra a todos los que estaban hablando. Ese es el que administra. Cuando íbamos a la iglesia cristiana, era la persona que llevaba la dirección del servicio. ¿Le ha tocado que alguna vez le pasó eso? Que decían, el hermano va a dirigir, que lleva la alabanza y da los testimonios y todo eso. Esa persona es un administrador. Ese es un facilitador. Y cuando usted tiene sus reuniones en casa con hermanos, usted, si es la persona que da la palabra, usted es el que administra. Tal vez usted es un administrador. Y también están los que tienen don de lenguas, que por lo general son personas que tienen palabra también profética. Y luego, en 1 Corintios 12:5, Pablo nos hace sentir un poquito más tranquilos. Porque dice, hay diversidad de ministerios, pero el Adón es el mismo. Puede ser entonces que usted dice, oye, pero siento como que yo tampoco caigo en ninguno de esos que vienen allí que dijo el hermano. Tal vez usted tiene otro. Si usted hace algo que va de acuerdo a la Escritura y que es para edificar el cuerpo del Mesías, usted cae en la categoría de ministerio. Damos lugar, mi hermano Cristian Cuadros, desde Lima, Perú. Todo israelita tiene un llamado para servir y tiene un llamado para hacer luz. Si de pronto esto quedó en manos exclusivas de los levitas, que finalmente terminaron en la casa de Judá, ¿solo Leví está llamado a servir a Adonai? ¿Es acaso realmente así? ¿Solo existen 5 ministerios? ¿Acaso hay una, digamos, si el Nuevo Testamento, por decirlo así, nos remarca 17 ministerios, ¿habrá solamente 17 maneras de servir a Elohim? La naturaleza entera no adora a Elohim. Las rocas, por ser a nuestros ojos objetos inertes, ¿acaso no adoran a Jehová también? ¿No dijo Yeshua que podrías levantar de las mismas rocas hijos de Abraham? Ahora miren lo que dice hijos de Abraham. Y yo encuentro, ¿no?, recapitulando con Romanos 11:33, que la verdadera y la mayor riqueza que tenemos como seres humanos es el hecho de ser hebreos. Si nosotros ya llegamos hasta ese punto de que entendemos que somos hebreos, no deberíamos dudar en lo absoluto de que también hemos sido llamados a servir a Elohim, a hacer luz, a hacer sal y a que tenemos un lugar en el cuerpo. Ya tenemos un nombre, somos Casa de Israel, no somos ministerio esto, ministerio el otro, ministerio aquí, ministerio allá, no. Somos Casa de Israel. Por favor, no me piensen mal de que estoy satanizando algo. Solo lo que trato de decir es de que ya tenemos, o sea, ya somos barros, amado, ya somos barro. O sea, la mayor riqueza que tenemos son barro. Y ahora tenemos la palabra. Amén. Si nos ponemos en manos de Elohim, vamos a hacer la más preciosa vasija. Entonces, no tratemos de encajar en qué poderoso lo que hace la hermana Liliana Hunter, qué maravilloso lo que hace el pastor Diego, lo que usted hace, hermano, es incomparable, pero me parece tremendo de que cada uno de nosotros esté aquí con el deseo de poder, desde su lugar, desde lo que tenemos, que no debe dudar que ya lo tiene, así usted no tenga la capacidad de predicar o locución o bla, 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 bla. Amados, dice, lo leo una vez más. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Usted ya tiene lo que necesita para poder servir a Elohim. Debe nada más sujetarse, leer más la palabra. No digo que no se prepare por el amor de Dios, ¿no? Y bueno, solo reafirmar eso, amados. Yo creo que la mayoría de nosotros va a coincidir con eso. Y de hecho lo que dice mi hermano Cristian me va a llevar a lo que iba a decir yo en lo que tengo escrito en lo que sigue. Puede ser que usted, cuando mira ministerios en la escritura y dice apóstol, evangelista, profeta, maestro, o luego mira personas en el tiempo actual ejecutando
ministerios de acuerdo a ello, puede ser que usted se siente intimidado y diga, pero es como, ¿cómo voy a poder yo llegar a ser como Liliana Hunter? Pues yo también digo lo mismo. O sea, ¿cómo le voy a hacer como para ser como Jim Staley? ¿Cuándo? Y ese es un problema que tenemos la gran mayoría por el adoctrinamiento que tenemos, porque nos enseñan a poner los ojos en el ministerio aquel. Y pues nunca vamos a llegar a ser como ese ministerio, porque ese ministerio no estaba pensando en ser como otro. Ese ministerio o esa persona que está teniendo éxito en su trabajo para Adonai no está poniendo los ojos en otra persona y por eso es que llegó a ser él lo que es. Lo que hizo fue que quitó sus ojos de la persona de enfrente y empezó a poner los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Y empezó a caminar rumbo a Yeshua. Y en el camino que iba rumbo a Yeshua, todas las cositas que se le atravesaban, esta persona o esa persona empezó a trabajar lo poquito que él podía. Y lo mucho que recibía de Yeshua, él lo puso en práctica. O ella lo puso en práctica. Y poco a poco empezó a ejecutar su ministerio sin darse cuenta. Porque quiero que entienda que la palabra ministerio tiene que ver con algo que tiene que ver con administrar, con un trabajo. Estos dones y estos ministerios no son exclusivos uno de otros, sino complementarios. Pablo era apóstol, pero profetizaba. Era un evangelista, pastor y maestro. Cuando el Ruach habita en verdad, cuando el Ruach habita de verdad en una persona, entonces ese mismo Espíritu Santo nos da la plenitud de tales roles. Y la palabra rol es la palabra clave. La palabra rol. Primero lo explico otra vez lo que dije. El decir yo soy apóstol no significa que tú ya no eres maestro. El decir yo soy evangelista no significa que tú no puedes ser pastor. El decir, oye, pero es que yo nada más soy de los que ayudan, no quiere decir que tú no puedes predicar la palabra. Ejemplo perfecto, Felipe. En el libro de los Hechos viene la historia de Felipe, al que a la postre se le llama el evangelista. Felipe era un diácono. Felipe era uno de los que ayudaban, de los que administraban. Felipe era de las personas que servían las mesas. Y ¿sabe algo? Felipe fue el primer hombre en predicarle a los extranjeros. Y era un diácono. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Pablo, fue Felipe. No fueron los que anduvieron con Yeshua. Felipe fue de los que vinieron después. Después de matar a Esteban, salieron expulsados de Jerusalén todos los creyentes, menos los apóstoles, sabemos eso, y entre los apóstoles había un Felipe. Pero como todos los apóstoles se quedaron, sabemos que el Felipe que se fue no era el apóstol, era Felipe el que servía las mesas. Y llegando a Samaria, predicó y le predicó a los samaritanos. Y luego fue y le predicó a el etíope. Y el etíope, funcionario de la reina de Etiopía, el secretario de Hacienda del tesoro de la reina, es el primer creyente en Yeshua en África, predicado por uno que servía las mesas. Si Felipe hubiera puesto, no, pues es que yo soy de los que sirven, yo no estoy capacitado, yo no puedo predicar, entonces nadie en África hubiera conocido el evangelio, porque Felipe era la persona que Adonai quería utilizar. Tal vez usted dice, pero es que yo no sé predicar, pero sabe hablar. Y es más, aun si usted fuera mudo, de alguna forma se comunica. Algo puede hacer. Lo poco que usted puede hacer hace mucha diferencia, solo que usted no lo sabe. Los ministerios no son exclusivos. No puedo decir, yo soy el líder de alabanza. Yo no puedo hacer el aseo. ¿Cómo no? Claro que sí, así como agarras la guitarra, hermano, podrías agarrar la escoba. No, yo soy el que predica. ¿Y eso qué? Usted también puede ponerse a hacer la actividad para poder sacar los fondos para comprarse sillas en la congregación. Todos pueden. Todo mundo puede hacer algo. Ni tampoco el que dice, ay, yo nomás hago el aseo, hermano, a mí no me ponga a hacer otra cosa. Póngase a orar. Además, Adonai lo quiere poner en otro lugar, pero usted quiere vivir de mediocre nada más haciendo lo más básico porque dice, no, es que yo no quiero gran responsabilidad, porque no se hagan maestros muchos de ustedes. Pero si Adonai te está llamando a ti para que tú seas algo más, Él te está moviendo y te va a poner en la posición como Moisés, aunque te escondas abajo de las peñas. Te va a sacar y va a decir, pues tú tienes que ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Para ambos lados es, tanto para el que quiere ser muy grande, se tiene que hacer más chico, y el que quiere ser nada más muy chico, pero tiene un llamado grande, tiene también que alzarse a la responsabilidad que tiene. Los ministerios no son exclusivos. Y mire esto importante. Dije, la palabra clave es la palabra roles. Estos dones y ministerios que tú puedes obtener y que tú tienes y debes desempeñar no deben definir la posición en la que tú estás. No deben definir a la persona. Solo definen tu función
Ser pastor no define quién eres, de la misma forma que un plomero no se define por lo que él es. No es tu posición en la vida, sino tu rol en la vida. No podemos andar para todos lados con el título de el evangelista Eliud Emanuel Díaz del ministerio El Remanente de una Fe Inteligente. El profeta Eliud Emanuel Díaz, el apóstol Eliud Emanuel Díaz, el facilitador Eliud Emanuel Díaz, el pastor Eliud Emanuel Díaz, porque muchas personas creen que ellos son el título que tienen enfrente de su nombre. Que si no tienen ese título, ya se sienten insultados. En ningún lado en la Escritura ve que usted debe tener un título. Es más, Yeshua le dijo a los discípulos, ustedes no permitan que nadie les diga maestros, porque maestros solo tienen uno. Y no se refería a que no fuéramos maestros en el sentido de un moré, o sea, un maestro didáctico como su servidor. Se refería a un rabino. No permitas que te digan rabí, porque la palabra rabí, que se traduce como maestro, realmente significa grandioso. O sea, no permitas que me digan, qué grandioso Eliud Emanuel Díaz. No permitas eso, porque uno tienes y ese es Yeshua. Ni permitas que te digan padre. Y hoy en día hay un montón de ministerios que, mi padre espiritual, mi madre. Conozco un ministerio de una señora a la que a todos le dicen madre. Si usted es de los que mira a esa señora que le dicen madre, hermano, deje de decirle de esa forma. O deje de verla. Porque no tienes un padre más que el Padre que está en el cielo. El rol que tú desempeñas no es la persona que tú eres. Mire, es tan sencillo como esto. Yo toco la guitarra, pero tocar la guitarra no me convierte a mí en la guitarra, ¿verdad que no? Dicen, y a lo mejor alguien va a decir, ay, qué absurdo. Pues así de absurdo es esto. Si yo toco la guitarra, yo no soy la guitarra. Obviamente no. Yo solamente toco la guitarra en un momento. La gente que me conoce tocando la guitarra diría, wow, él es guitarrista. Pero hay gente que me conoce hablando la palabra y dicen, él es maestro. Pero mi hija me conoce como su papá y ella me dice, papi. Mi esposa me conoce como su marido. Me dice, mi amor, mi esposo. Mi mamá me conoce como hijo. Me dice, hijo. Mi hermana me conoce como hermano. Me dice, oye tú, ¿por qué no me dice hermano? Dependiendo del momento en el cual tú te encuentras y las personas con las cuales te relacionas, es el rol que tú realizas. Si tú en todos los roles de tu vida siempre quieres ser el apóstol internacional, tú no entiendes lo que significa ser un apóstol internacional. Si yo no entendiera esto y si mi esposa me dice, mi amor, porque soy su esposo, pero yo soy mi amor, yo quiero que todos me digan mi amor, me va a decir mi amor el jefe, me va a decir mi amor el compañero de trabajo, me va a decir mi amor el del autobús, me va a decir mi amor el taxista, me va a decir mi amor el vecino, porque yo soy mi amor Eliud Emanuel Díaz. Y va a decir, y todos ahorita, hermano, ¿cómo cree? Qué chistoso, qué absurdo se oye. Así de absurdo se oye cuando usted a fuerzas quiere que le digan evangelista internacional o pastor, o no se puede bajar en... diríamos bajarse del púlpito, pero le voy a decir como dicen en inglés, get off your high horse. Significa bájate de tu caballote. En inglés tiene sentido. Si ustedes todos hablan español y no conocen esa frase en inglés, pues a lo mejor no tiene sentido para usted. Ya bájale 3 rayitas a lo que tú traes, pues. Nosotros no somos el rol que desempeñamos. Nosotros desempeñamos un rol en el momento en el cual se necesita de nosotros y ya. A veces habrá donde usted necesite ser evangelista. Actúe como evangelista. A veces necesitará usted actuar como maestro, actúe como maestro. A veces necesitará actuar como pastor, actúe como pastor. A veces necesitará actuar como apóstol, actúe como apóstol. A veces necesitará limpiar las mesas, actúe de esa forma. A veces necesitará ministrar en alabanza, ministre en alabanza. No podemos nosotros decir, Señor, yo soy apóstol, ponme de apóstol. No, en esta iglesia no valoran mi ministerio de alabanza. Yo me voy a ir de aquí. ¿Cuántos conocí yo así? Se iban de la iglesia porque no los dejaban cantar. Porque pensaban que nada más para eso servían y te quedas pensando qué inútiles somos, que nada más una cosa hacemos cuando somos barro en las manos del alfarero. Y no dice la escritura, si tú eres el barro, ¿qué acaso no tú eres moldeable y el alfarero puede hacer contigo lo que él quiera? No estar esperando, no, hazme lo que tú quieras, haz lo que quieras de mí, pero más... Padre, si me hicieras cantante, que me vieran todos enfrente con la luz. No, haz lo que quieras de mí.
Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Entre paréntesis, úsame cantando para que todos vean qué bonito canto yo. ¿Quieres a fuerzas que te usen en lo que tú quieres y no lo que Adonai dice? A veces te va a usar donde no quieres. Vasos de honra, vasos de deshonra. A veces vas a ser un vaso de deshonra para la vida de otras personas, pero eso hará que esa persona busque más de Adonai. Y por eso Yeshua a fin de cuentas decía, y cuando ustedes hagan la obra terminen diciendo, obreros inútiles somos, te hicimos lo que nos pediste que hiciéramos. No podemos nosotros estar operando con la idea de que yo soy el ministerio que yo tengo. Yo le dije a usted, terminando este mensaje, usted tiene que saber qué ministerio tengo. Yo le digo, ¿cuál es el que tengo yo? Yo soy lo que Adonai quiera que yo sea. Yo no me puedo decir apóstol, ni me digo, pero entiendo que el ministerio apostólico, y lo vamos a ver en profundidad la próxima semana, el ministerio apostólico tiene que ver con el que quita los malos fundamentos de las personas, rompe piedras completamente y luego establece fundamentos correctos de la Escritura. Eso es ministerio que hace el remanente de una fe inteligente. Entiendo que el ministerio profético tiene que ver con dijo Israel, con volver a la gente a la Torah. Porque eso era lo que hacía el profeta. Les decía, el mandamiento dice esto y usted estás haciendo esto otro. El remanente de una fe inteligente hace ministerio profético. Pero yo no me digo a mí mismo apóstol y profeta, porque no siempre soy apóstol, no siempre soy profeta. Esos son roles que en algún momento me toca hablar sin darme cuenta. También evangelista porque llevo el mensaje. Soy pastor, aunque muchas veces he dicho yo no soy pastor, pero claro que tengo que serlo. Esto que estoy haciendo ahorita con ustedes es labor de pastorado. Es labor de tratar de darles a ustedes una voz para que ustedes puedan hablar y poder dar coordinación para que toda esta palabra, aún las opiniones de ustedes puedan caer en buena tierra en todos los demás. Es la labor del pastor. Y soy maestro, pero eso, nada de eso, ni apóstol, evangelista, pastor, evangelista, maestro, profeta, todo eso, nada de eso me define. Porque no podemos permitir que lo que nosotros hacemos defina lo que somos. Yo soy un siervo inútil que hago lo que Adonai quiere que yo haga y ya. Y usted y yo deberíamos ser iguales. Tal vez usted va mucho más avanzado que yo, tal vez va más atrás que yo, pero no se trata de que usted ponga los ojos en cómo va el hermano y ya me dejó atrás. Es que lo que usted esté haciendo, lo poco que sabe, lo ponga en práctica. Si usted y yo ponemos en práctica lo poco que tenemos y lo poco que sabemos, con eso poco que tenemos podemos hacer gran diferencia en la vida de los demás. Ya no podemos quedarnos esperando. Ya no podemos quedarnos pensando en que necesito tener una cámara para poder hacer videos o necesito tener un mejor instrumento para poder cantar mejor para Adonai o un mejor micrófono. No necesitas todas esas cosas. Eso solamente son instrumentos para llevar a cabo una obra, pero la puedes llevar a cabo porque esa viene adentro de ti. Porque ¿qué pasa si llega el día donde te roban todo? De hecho, a nosotros nos pasó. El año pasado nos robaron todo. Si yo hubiera sido una persona que mis ojos estaban puestos solamente en ganar suscriptores o lo que fuera, o nada más hacía puesto por apariencia, yo ahí hubiera dejado todo, porque se fue todo mi trabajo. Literalmente se llevaron mis PowerPoints, se llevaron mis enseñanzas, se llevaron mis computadoras, me quedé sin nada. Pero me acuerdo que fue aquí justo donde estamos ahorita, y mi esposa estaba sentada llorando en el piso, y yo estaba en el otro lado también, y me acuerdo que estando allí, llegó mi mamá y estábamos llorando, y yo le dije a mi esposa, pero ¿sabes algo? Una cosa no me robaron. Y no me robaron lo que tengo aquí, y no me robaron lo que tengo acá. Te pueden haber robado el trabajo, pero no te roban lo que tú has hecho. No te roban la obra de Adonai en tu vida. No te roban el propósito. Y como no te lo roban, y no nada más no te roban el propósito, pero no te roban lo que has aprendido, lo puedes volver a hacer. Esa es la diferencia entre una persona que está solamente asalariada y una persona que está comprometida con el ministerio y el llamado de Adonai. Si usted es un asalariado, en el momento en el cual le quiten el salario, usted va a dejar de servir a Adonai. En el momento en el cual le quiten lo que usted tiene, le va a dejar de servirlo. Pero si usted está comprometido y es un pastor por la obra de Adonai, un verdadero siervo de Adonai, cuando le roben todo, usted de todas formas se va a decir, el Padre dio, el Padre quitó, sea su nombre bendito, y se va a poner a trabajar una vez más. Tengo un comentario. La familia Jiménez Santiago. Mateo 20, 26 al 28. Mas entre vosotros no será así,
sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Yo he aprendido que para encontrar nuestros dones tenemos que participar y empezar a hacer de todo, así como usted nos dijo, a lo que nos llamen. Si nos llaman a hacer, a barrer, nos llaman a guisar, nos llaman a predicar, nos llaman a orar, a lo que nos llamen, tenemos que ir con gozo, con alegría. Aunque tengamos miedo, tenemos que ir. Y nosotros como hijos o como israelitas nos vamos puliendo, y el que no sabe qué don tiene, habemos muchísimo en el cristianismo, esto está plagado de gente que nada más llega a sentarse y no sabe ni hacer una oración, no puede hacer lo que le piden. Yo conozco personas que hasta dicen, yo solo sé ser presidente, a mí no me pongan a ser secretario porque no puedo, en aquel lado. Entonces, de este lado, nosotros tenemos siempre que decir sí, aunque tengamos miedo, como Moisés, como Jeremías, como Ezequiel. Tenemos que decir sí voy, como dijo Samuel, heme aquí. Entonces, de ahí, de esa disposición que nosotros tengamos, va a resultar que vamos a encontrar cuál es nuestro don. Y no nada más vamos a encontrar nuestro don, sino que aparte vamos a hacer, como decía alguien, vamos a hacer todo terreno, porque vamos a saber otros ministerios que en algún momento, como usted acaba de decir, tenemos que desempeñarnos. Tenemos que estar dispuestos a todo. Y así es como un israelita, me atrevo yo a pensar y a decir, confiando en esta palabra y en la experiencia que yo ya he pasado en alguna parte, que es como nosotros vamos a ir desempeñando y vamos a ir creciendo. Y cada quien va a llegar al nivel dependiendo de la disposición que tengamos. Ese es mi comentario, hermanos, para ustedes y para todos. Y muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias, hermana Jocabet. Saludos. Todo terreno. Eso es lo que espera Adonai de nosotros, ¿no? Que seamos todo terreno. Decía el apóstol Pablo, yo en todo soy enseñado, tanto para que tenga mucha abundancia como para pasar escasez. En todo fui enseñado. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Filipenses 4:13. Esa es más, hasta una de las citas más famosas de la Biblia. Si nosotros no somos enseñados en todo, entonces vamos a ser así como que, ay, no, a mí no me pongas en esto, y ay, yo no sé hacerlo, y vamos a ser raquíticos y nos vamos a quedar en donde a nosotros nos hace sentir cómodos, nuestra zona de confort, y nunca vamos a lograr nada. Todas las personas que quieren lograr algo en la vida necesitan dejar la comodidad. Si usted nunca deja la comodidad, nunca va a hacer nada. Atrévase a hacer algo que nunca hizo antes y verá la diferencia en su vida. Gracias, Yahweh, por amarnos tanto y enviar a Yeshua. Reconocí cuando pasaste por aquí, y aunque mis ojos no miraban, te sentí. Oír tus pasos demandaba toda mi atención. Era el momento de tomar acción. La gente hablaba de mi condición fatal, y tú decías que todo estaba en tu plan, pues para este día y esta hora
los ojos nos abrió.